Hola a todos y bienvenidos un día mu, a vuestro canal favorito de noticias del Corazu Superíndice 3N y Salseo Turco. QU Copyright alegro a teneros de nuevo por AQU. Hoy, como ya abro copyright y adivinado por el título, tenemos un bombazo que os va a dejar sin aliento. Preparad vuestros Cafu Copyright poneos CU Superíndice 3 modos porque vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Esos dos. Y no estamos hablando de refritos de rumores antiguos. Tenemos algo fresco, jugoso y, si me permitus decirlo, completamente inesperado que ha surgido hoy, 7 de junio de 2025. Prepárense porque la información superíndice 3N que os voy a dar es explosiva. Pero antes de sumergirnos en este drama, esta felicidad, esta incertidumbre, lo que sea que es tu copyright y sintiendo ahora mismo, os quiero recordar, como siempre, que si os gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si sois fans incondicionales de Can Yaman, de Mehmet Özdemir, o simplemente os gusta el salseo bien contado, no olvidéis copyright y suscribiros al canal y activar la campanita. No os perderú copyright ninguno de nuestros videos, porque creedme, tenemos muchísimas sorpresas preparadas para vosotros. Además, vuestro apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright las noticias frescas y exclusivas. Que ya sabu copyright suscribiros, activar la campanita y darle un buen like a este video si quiero copyright y saber de qué copyright va todo esto. Vale, ahora vamos al grano. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que desde su explosiva colaboración superíndice 3N en *erkenci y *pu jaro sou más menos ador, han estado ligados para siempre en el corazu superíndice 3N de muchos fans. Una serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, un romance en pantalla que traspasó superíndice 3 la pantalla, o al menos, eso creuamos. Después copyright de *erkenci y ambos siguieron caminos separados, explorando diferentes proyectos, diferentes pauses, diferentes vidas. Mehmet encontró superíndice 3 el amor y se casó superíndice 3, aunque luego se divorció superíndice 3. Can, por su parte, también copyright ha tenido sus idas y venidas sentimentales. Y aunque los rumores de un posible reencuentro, ya sea personal o profesional, siempre han estado presentes, lo cierto es que parecen ser solo eso, rumores. Hasta hoy. Hoy, 7 de junio de 2025, la prensa turca ha estallado. Y no por cualquier cosa. La noticia que corre como la pu superíndice 3 Lbora es. Redoble de tambores, por favor. Can Yaman y Mehmet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos. Lo habu copyright y soudo bien. Después copyright de aún más menos os de especulaciones, después copyright de aún más menos os de peticiones por parte de los fans, parece que nuestros deseos se han hecho realidad. Pero ojo, que aquí viene lo bueno. No se trata de una serie cualquiera. No es un simple refrito de *erkenci y Se trata de un proyecto completamente nuevo con una historia original y según las fuentes cercanas a la producción superíndice 3N, mucho madura y compleja. Se rumorea que la serie estará ambientada en Estambul, pero que también copyright tendrá escenas rodadas en Italia, país donde Can Yaman ha estado residiendo y trabajando en los últimos aún más menos os. La trama, al parecer, girará en torno a dos arquitectos, interpretados por Can y Mehmet, que se reencuentran después copyright de aún más menos o sin verse y se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto de restauración superíndice 3N de un edificio istu superíndice 3 rico. La chispa, por supuesto, volverá a saltar entre ellos, pero no todo será un camino de rosas. Ambos personajes arrastrarán consigo heridas del pasado, secretos ocultos y, por supuesto, la sombra de relaciones anteriores. Se dice que la serie explorará temas como el amor, el perdu superíndice 3N, el crecimiento personal y la importancia de las segundas oportunidades. Un drama romántico con toques de comedia y mucho sentimiento. Ahora bien, la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿CU superíndice 3 ha sido posible este reencuentro? Según las fuentes, la idea partió superíndice 3 de una importante productora turca que lleva aún más menos os intentando reunir a Can y Mehmet en un nuevo proyecto. Al parecer, la productora les ofreció superíndice 3 una propuesta con un superíndice 3 mica muy atractiva y, lo es importante, un guión que les cautivó superíndice 3. Tanto Can como Mehmet quedaron fascinados con la historia y vieron en ella la oportunidad de demostrar su madurez como actores y de ofrecer a sus fans algo completamente nuevo y diferente.
Pero claro, no todo ha sido fácil. Se rumorea que las negociaciones fueron largas y complicadas, y que tanto Khan como Demet pusieron algunas condiciones para aceptar el proyecto. Se dice que Demet, por ejemplo, exigió Superíndice 3 tener un mayor control sobre su personaje y sobre la historia, y que Khan pidió Superíndice 3 que la serie tuviera un enfoque internacional, con escenas rodadas en diferentes países y con un equipo to copyright técnico de primer nivel. Al final, la productora cedió Superíndice 3 a las exigencias de ambos actores y llegó Superíndice 3 a un acuerdo que satisfizo a todas las partes. Y después copyright de meses de negociaciones secretas, el proyecto salió Superíndice 3 a la luz. La noticia, como os puedo copyright imaginar, ha revolucionado las redes sociales. Los fans de Khan y Demet fu Superíndice 3 ricos y no paran de compartir mensajes de alegría y entusiasmo. El hashtag #KhanDemet Reunion se ha convertido en tendencia mundial y los grupos de fans organizando maratones de *Erkenciqua y para celebrar la noticia. Pero no todo el mundo contento con este reencuentro. Algunos críticos y periodistas del corazu Superíndice 3N han cuestionado la motivación Superíndice 3N de ambos actores para aceptar el proyecto. Algunos sugieren que lo han hecho simplemente por dinero, otros que buscan revivir la llama de su romance pasado y otros, incluso, que se trata de una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Yo sinceramente creo que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero también copyright creo que Khan y Demet son dos actores talentosos y ambiciosos que han tomado una decisión Superíndice 3N profesional basada en sus propios intereses y motivaciones. Y si eso coincide con los deseos de sus fans, pues mejor que mejor. Lo que es cierto es que este reencuentro va a generar muchísima expectación Superíndice 3N y que la serie, sin duda, se convertirá en un con diéresis copyright sito mundial. Todos estaremos pendientes de cada detalle, de cada imagen, de cada trailer. Y todos en el fondo esperamos que Khan y Demet nos regalen una historia de amor inolvidable que nos haga más menos y suspirar como lo hicieron en *Erkenciqua y *. Ahora bien, ¿no podremos ver esta serie? Aún no hay una fecha de estreno confirmada, pero se rumorea que el rodaje comenzará a finales de aún más menos y que la serie podrá llegar a nuestras pantallas a principios de 2026. Que tendremos que ser pacientes y esperar un poco para disfrutar de este esperado reencuentro. Y hablando de esperar, os tengo que contar otra cosa que ha surgido a raíz de esta noticia. Algunos fans, los optimistas y románticos, han empezado a especular sobre la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos en la vida real. Lo hago copyright y soudo bien. Algunos creen que este reencuentro profesional podrá ser el preludio de un reencuentro amoroso. Yo personalmente creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Khan y Demet son dos personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Y si deciden volver a estar juntos, pues será porque lo sienten. Pero tampoco debemos presionarles ni crear falsas expectativas. Lo importante es que ambos sean felices y que nos regalen buenas interpretaciones. En fin, este es el bombazo que teníamos para vosotros hoy. Una noticia inesperada que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco y que nos tiene a todos con el corazu Superíndice 3N en un más menos copyright, ¿os parece? ¿Están emocionados como nosotros? Copyright is que Khan y Demet volveru a estar juntos en la vida real. Resumiendo rápidamente, hoy os he mostrado la noticia bomba de la más menos Khan Yaman y Demet Özdemir van a protagonizar una nueva serie juntos, un drama romántico ambientado en Estambul e Italia que promete ser un con diéresis copyright sito mundial. Os hemos contado todos los detalles de este esperado reencuentro, desde las negociaciones secretas hasta las reacciones de los fans. Y también copyright hemos hablado de la posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos en la vida real, aunque hemos pedido cautela y respeto a su privacidad. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí un día y por compartir con nosotros vuestra pasión Superíndice 3N por el mundo del espectáculo turco. Espero que os haya gustado el video y que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora me gustaría saber vuestra opinión Superíndice 3N. ¿Qué copyright os parece este reencuentro? ¿Tenu copyright is ganas de ver la serie? ¿Cru copyright is que Khan y Demet buena pareja en la pantalla? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis.
Y si tenu copyright is alguna pregunta o sugerencia, no dudu copyright is en dejarla también copyright n en los comentarios. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado el video, le deis un buen like, lo compartís con vuestros amigos y familiares y os suscribís al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asume ayudaru copyright is a seguir creciendo y a traermu noticias y contenido interesante para vosotros. Además no olvidu copyright is activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros videos. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo y cariu más menos o. Os mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3º video. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperad que aún hay mu s. Después copyright s de soltar la bomba principal, vamos a profundizar un poquito mu s en todo este asunto. Porque como os puedo copyright is imaginar, esta noticia ha desencadenado una autocopyrightica ola de rumores, especulaciones y por copyright no decirlo, alguna que otra teoría conspirativa. Asu que agarraros porque vamos a desentrar más menos algunos de los secretos mejor guardados, o al menos, intentarlo, de este esperado reencuentro. Primero hablemos un poco mu s del guión. Se dice, se comenta, se rumorea, y acu me baso en fuentes muy cercanas a la producción Superíndice 3N, aunque no puedo revelar sus nombres, obviamente, que la historia estuvo inspirada en un hecho real. Al parecer, la productora se totu Superíndice 3 con un artículo sobre la restauración Superíndice 3N de un antiguo palacio otomano en Estambul y quedó Superíndice 3 fascinada por la historia de los arquitectos que estaban a cargo del proyecto. Una historia llena de intrigas, amores prohibidos, traiciones y por supuesto, mucha pasión Superíndice 3N. Asu que decidieron adaptar esta historia a la pantalla, pero dándole un toque mu s moderno y glamuroso. ¿Y copyright mejor manera de hacerlo que con Kanyaman y Demetuz Demir como protagonistas? La combinación Superíndice 3N perfecta de talento, belleza y cómica en pantalla. Se dice que la serie será muy visualmente atractiva, con impresionantes escenarios tanto en Estambul como en Italia. Se rodaron en lugares emblemáticos como la Plaza de Sultanahmet, la Mezquita Azul, el Gran Bazar y por supuesto, el Palacio Otomano que inspiró Superíndice 3 la historia. En Italia se grabaron escenas en Roma, Florencia y Venecia, mostrando la belleza y el encanto de estas ciudades y tu Superíndice 3 ricas. Pero ojo que no todo será belleza y romanticismo. La serie también copyright n tendrá momentos de tensión Superíndice 3N, drama y acción Superíndice 3N. Se rumorea que habrá una trama secundaria relacionada con una red de contrabando de antigüedades, que pondrá en peligro la vida de los protagonistas. Asu que preparaos para mu s de un sobresalto. Ahora hablemos un poco mu s de los personajes. Se dice que Kanyaman interpretaru a un arquitecto brillante y exitoso, pero con un pasado oscuro y atormentado. Un hombre que ha dedicado su vida a su trabajo, pero que ha descuidado su vida personal. Demetuz Demir por su parte interpretaru a una arquitecta talentosa y ambiciosa, pero con un carácter fuerte e independiente. Una mujer que ha luchado por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres y que no estuvo dispuesta a renunciar a sus sueños más menos os. Cuando estos dos personajes se reencuentran después copyright s de aún más menos os sin verse, la atracción Superíndice 3N entre ellos es instantánea. Pero ambos tienen mucho que perder y mucho que ocultar. Tendrán que superar sus miedos y sus prejuicios para poder construir un futuro juntos. Pero claro, no todo será tan fácil. Se rumorea que la ex esposa de Kanyaman, interpretada por una actriz de renombre, aunque aún no se ha revelado su nombre, volverá a aparecer en su vida para complicar las cosas. Y también copyright n se dice que Demetuz Demir tendrá un pretendiente muy insistente, un empresario rico y poderoso que no estuvo dispuesto a aceptar un no por respuesta. Asu que preparaos para un trío nulo amoroso de infarto. Ahora vamos a hablar un poco mu s de las negociaciones. Como os dije antes, no fue fácil convencer a Kanyaman y a Demetuz Demir para que aceptaran el proyecto. Ambos tenían sus dudas y sus exigencias. Se dice que Demetuz Demir, por ejemplo, estaba preocupada por el hecho de tener que trabajar de nuevo con Kanyaman después copyright s de tantos aún más menos os. Temo a que la relación Superíndice 3N entre ellos no fuera la misma y que eso afectara a su trabajo. Además quiero asegurarse de que su personaje fuera fuerte e independiente, y no una simple damisela en apuros.
Can Yaman por su parte estaba preocupado por el hecho de tener que volver a trabajar en Turku después copyright ese de haber pasado tanto tiempo en Italia. Temo a que la prensa y los fans no le dejaran en paz y que eso afectara a su vida personal. Además, quiero asegurarse de que la serie tuviera un enfoque internacional, con escenas rodadas en diferentes pauses y con un equipo to copyright técnico de primer nivel. Al final, la productora cedió Superíndice 3 a las exigencias de ambos actores y llegó Superíndice 3 a un acuerdo que satisfizo a todas las partes. Se dice que les ofreció Superíndice 3 un contrato millonario y que les dio total libertad para opinar sobre el guión y la dirección Superíndice 3N de la serie. Asu que parece que todos están contentos. Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones. Como os puedo copyright is imaginar, la noticia del reencuentro de Can Yaman y de Mehmet Özdemir ha provocado una autocopyright-tica locura en las redes sociales. Los fans en Eufu Superíndice 3 ricos y no paran de compartir mensajes de alegría y entusiasmo. El hashtag #CanDemet Reunión se ha convertido en tendencia mundial y los grupos de fans organizando maratones de *erkencikua y para celebrar la noticia. Además, muchos fans han empezado a especular sobre la posibilidad de que Can Yaman y Mehmet Özdemir vuelvan a estar juntos en la vida real. Algunos incluso han empezado a investigar sobre la vida personal de ambos actores y a buscar pistas que indiquen que podrían estar saliendo en secreto. La verdad es que los fans son unos autocopyright-ticos detectives. Pero no todo el mundo estuvo contento con este reencuentro. Algunos críticos y periodistas del Corazu Superíndice 3N han cuestionado la motivación Superíndice 3N de ambos actores para aceptar el proyecto. Algunos sugieren que lo han hecho simplemente por dinero, otros que buscan revivir la llama de su romance pasado y otros, incluso, que se trata de una estrategia de marketing para relanzar sus carreras. Yo sinceramente creo que cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero también copyright creo que Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos actores talentosos y ambiciosos que han tomado una decisión Superíndice 3N profesional basada en sus propios intereses y motivaciones. Y si eso coincide con los deseos de sus fans, pues mejor que mejor. Lo que es cierto es que este reencuentro va a generar muchísima expectación Superíndice 3N y que la serie, sin duda, se convertirá en un con diéresis copyright sito mundial. Todos estaremos pendientes de cada detalle, de cada imagen, de cada trailer. Y todos en el fondo esperamos que Can Yaman y Mehmet Özdemir nos regalen una historia de amor inolvidable que nos haga más menos y suspirar como lo hicieron en *erkencikua y *. Y ahora, para terminar, os voy a dar un pequeño más menos o adelanto. Se dice que la primera escena de la serie mostraru a Can Yaman y Mehmet Özdemir reencontrándose en el Palacio Otomano que restaurando. La escena será muy emotiva y estará llena de tensión Superíndice 3N y romanticismo. Asu que preparaos para suspirar desde el primer momento. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este reportaje especial sobre el reencuentro de Can Yaman y Mehmet Özdemir. No olvidéis copyright y dejar vuestros comentarios aquí abajo y compartir este video con vuestros amigos y familiares. Hasta la Superíndice 3 Sima.